Hola, bienvenidos a Meditich. Soy la doctora Jocelyn Mota y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las patologías dermatológicas comunes que bien vamos a ver mucho en las consultas. Bien, vamos a tener un enfoque más que todo clínico, diagnóstico y vamos a ver cómo podemos nosotros como médicos estéticos manejar este tipo de pacientes. Sí, evidentemente que nosotros si vemos que tiene una patología que se sale de nuestras manos, vamos a referir a nuestros pacientes. Bien, dentro de la introducción de las patologías dermatológicas vemos que hay muchísimas enfermedades. Actualmente hay muchísimas enfermedades en la parte dermatológica y evidentemente que nosotros, siendo médicos estéticos, nos van a llegar. Sí, nos van a llegar a la consulta y nos va a tocar tener un equipo multidisciplinario donde nosotros podamos referir a nuestro paciente y darle la mejor atención. Entonces, las enfermedades cutáneas más que todo comprenden procesos inflamatorios, procesos inmunológicos, procesos de que el paciente probablemente tenga alguna patología interna y que evidentemente esta se va a reflejar en nuestra piel. Vemos que también hay procesos infecciosos, hay procesos neoplásicos que afectan la piel y sus anexos y evidentemente que tenemos también pacientes con alteraciones oncológicas. Entonces, evidentemente que nosotros ahí vamos a tratar de darle la mejor atención a estos pacientes. Bien, dentro de los objetivos generales tenemos que ver y comprender las principales patologías dermatológicas comunes que existen actualmente, identificando más que todo sus características, las causas, las manifestaciones clínicas, qué es lo que refiere realmente el paciente. Si es un paciente que tiene una alteración dermatológica de muchísimos años, evidentemente que nosotros al realizar nuestra historia clínica debemos de determinar si este paciente ya está en tratamiento dermatológico o inclusive inmunológico o nosotros debemos referir a nuestro paciente. Los objetivos específicos, identificar, señores. Es importante de que nosotros identifiquemos cada una de estas patologías. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a ayudar a cubrir nuestras espaldas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos una patología que no está dentro de nuestras manos lograr atender o darle el tratamiento adecuado, por lo menos debemos darle el diagnóstico a este paciente para poder referir hacia un especialista indicado en el mundo de la dermatología o en caso tal inmunológico o inclusive oncológico. Entonces debemos de determinar si es una patología con una alteración la cual nosotros no podamos lograr atender, ¿sí? Reconocer los factores etiológicos. Recuerden que hay patologías que están relacionadas a la parte etiológica. Entonces, toda la parte de la historia clínica debemos de tener una buena anamnesis para que nosotros podamos identificar y tratar de determinar qué patología está relacionada con la parte etiológica. Analizar los signos y síntomas que el paciente pueda tener frente a esta patología dermatológica. ¿Qué quiere decir? Si un paciente te llega a la consulta con una alteración que me está dando y reflejando signos y síntomas no íntimamente relacionadas a la piel, sino que me está dando relaciones con, por ejemplo, algún factor hepático que bien conocemos que la piel nos está indicando por la parte de la coloración, el prurito, el enrojecimiento, inclusive la inflamación, debemos de determinar los signos y síntomas de estos pacientes, porque aparte de eso, vamos a ayudar nosotros a salvar la vida de estos pacientes. Descripción y métodos diagnósticos, vamos a nosotros a describir e indicar cuáles serían los métodos diagnósticos que nosotros en la consulta podemos darle y conocer tratamientos y prevención. Es importante que nosotros como médicos especialistas sepamos identificar cada una de estas patologías. ¿Por qué? Porque se han visto pacientes que andan tranquilos en la calle, caminando como si nada y resulta de que están muy graves. Entonces, evidentemente que nosotros cuando vemos a estos pacientes que nos llega a la consulta tratando de mejorar esta alteración dermatológica, son pacientes que deben estar inmediatamente hospitalizados en un hospital, valga la redundancia. Entonces, nosotros debemos de
determinar y saber qué patologías podemos atender y cuáles no. Las patologías dermatológicas, más que todas ellas, van a ir afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encuentra con una patología dermatológica que, por ejemplo, cause prurito, cause cambios de coloración, cause inflamación, cause incomodidad, evidentemente de que esta persona me va a alterar tanto física como psicológicamente, ¿sí? Más aún cuando son pacientes de que tienen una larga data con respecto a estas alteraciones dermatológicas. Dentro de las bases fisiopatológicas que nosotros podamos determinar en la barrera de nuestra piel o en la barrera de la piel, vemos que más que todo se van a encontrar alteraciones en la barrera cutánea, ¿sí? Hay descamación, hay enrojecimiento, hay prurito, inclusive hay lesiones por el mismo rascado del paciente que se pueda realizar. En caso tal de que sean patologías relacionadas a prurito, ¿ya? Cambios en la microbiota. Cuando vemos estos pacientes que tienen un cambio en la microbiota, es lo que nosotros decimos, este paciente necesita mayor atención en la parte hospitalaria por el hecho de que al tener alteración en la microbiota hay presencia de mayor cantidad de bacterias y por lo tanto necesita una atención endovenosa con antibiótico-terapia, ¿sí? Respuestas inmunitarias alteradas. Cuando una persona tiene algún factor inmunitario e inmediatamente se le relaciona alguna alteración dermatológica, ya nosotros sabemos que esta persona debe estar en tratamiento inclusive con la parte inmunológica. Tal es el caso de las personas que tienen lupus. Entonces, cuando una persona tiene una respuesta inmunitaria alterada e inmediatamente está esta afección dermatológica en la piel, tenemos que tener conocimiento de que esta persona ya tiene su atención con su especialista inmunológico y por supuesto de que nosotros tenemos la capacidad de poderles atender de manera estética. Bien, dentro de las patologías nos van a llegar a la consulta las dermatitis. Son sumamente comunes las dermatitis y los eczemas. ¿Cómo los vamos a identificar o cómo nosotros decimos, bueno, esto es una dermatitis? ¿Ya? Póngalo donde lo ponga, esto es una dermatitis. Vamos a ver más que todo este tipo de patrón inflamatorio, ¿sí? Característicamente la persona te va a describir y te va a indicar que tiene eczemas, prurito, hay presencias de vesículas, hay descamación y evidentemente vamos a ver esta presencia de alteración. Vemos que inclusive la piel se inflama, hay inflamación, la persona te indica que sufre de demasiado prurito. ¿Cómo nosotros vemos si es una dermatitis que es de larga data? La dermatitis, cuando ya vemos que es de larga data, se ve exactamente así, ¿sí? Cuando es una dermatitis que vemos que no es tan de larga data, sino que está iniciando el proceso, simplemente se van a ver los pruritos, se va a presenciar o la persona te va a indicar la presencia de prurito, inflamación y los eritemas. Las vesículas y las descamaciones ya es algo que está una patología que ya es de larga data. Las dermatitis atópicas. Actualmente las dermatitis atópicas son sumamente comunes, ¿sí? Científicamente hablando, las dermatitis atópicas también están relacionadas con el factor inmunológico. ¿Qué pasa? Que cuando una persona sufre de dermatitis atópicas es porque realmente tiene alguna alteración inmunológica que me causa con muchísima mayor facilidad la presencia de las dermatitis o una reacción alérgica, que es lo que nosotros llamamos, ¿ya? Esta enfermedad inflamatoria más que todo es crónica y está más que todo asociada a la atopía, las rinitis, las asmas, las personas que sufren por lo general de reacciones alérgicas por alguna alteración. Pero ¿qué pasa?
Estas dermatitis atópicas actualmente están siendo tratadas más que todo en la parte nutricional. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionada con el factor nutricional. Dentro de las fisiopatologías atópicas vemos que es una alteración de las filagrinas. Hay una pérdida de agua transepidérmica. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona tiene una dermatitis atópica, evidentemente en ese espacio o en esa área donde más que todo se encuentra esta dermatitis, hay una sobreproducción de agua. ¿Por qué? Porque la piel está tratando de proteger esta parte y evidentemente hay mayor impulsos de sudoración y de la presencia de glándulas sebáceas están como que muchísimo más alteradas. ¿Por qué? Porque la piel está tratando de proteger esta área. Entonces hay una respuesta del TH2, de la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando esta persona tiene esta alteración, la piel va a encontrar o busca la manera de proteger más que todo esta área. Entonces, como sabemos que nuestro órgano de la piel es sumamente inteligente, él trata como que de mandar la mayor cantidad de sus factores de protección hacia ese pequeño o ese lugar donde evidentemente está o se encuentra la alteración. Dentro de las manifestaciones atópicas vemos que la persona te va a indicar o la persona te va a decir que tiene un exceso de prurito. Es algo que le incomoda, que inclusive la persona no puede descansar, no puede dormir ante la presencia de este prurito intenso que la persona pueda presentar. Hay presencia de xerosis, hay lesiones agudas y crónicas. ¿Por qué? Por el mismo rascado que esta persona se está dando en esa área para evitar esa presencia de prurito. Evidentemente que nosotros ahí primeramente determinamos el diagnóstico de esta persona, vemos si es una persona que anteriormente ha tenido este tipo de dermatitis. Hacemos un estudio de este paciente si este paciente sufre de algún tipo de rinitis o de alteración alérgica y evidentemente que nosotros como médicos lo que hacemos es darle corticoides tópicos y referir al especialista de dermatología cuando vemos que es una alteración bastante alterada, ¿ya? Los tratamientos que nosotros podemos dar, algún emoliente, algún corticoide, los inmunomoduladores y biológicos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de darle educación al paciente para que esta alteración no vaya en aumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona pueda tener esta dermatitis en un brazo, luego pase a la pierna, luego en el otro brazo y evidentemente esta persona va a tener una alteración tanto física como psicológica. Las dermatitis de contacto. Las dermatitis de contacto nosotros por lo general vemos que se encuentra alteración frente a algún químico o algún agente externo. Sí, evidentemente cuando una persona se encuentra frente a un químico o algún agente externo que le va a causar algún tipo de alergia, se muestra el patrón de donde la persona inclusive tocó este agente, ¿ya? Cuando nosotros vemos esta dermatitis por contacto, preguntamos a nuestro paciente qué fue lo que usted tocó o qué fue lo que usted manipuló. He visto casos donde una persona puede tocar algún producto de limpieza y las manos se les pone inflamadas con pruritos o con una alteración. ¿Y por qué? Porque esta persona tiene una dermatitis de contacto por algún producto XY de limpieza. Entonces, ¿qué van a encontrar ellos? Mucha irritabilidad, mucho daño y directo. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a lesionar con las uñas y una hipersensibilidad tipo 4, donde esta persona inclusive llega a un estado de pánico por el hecho de que se empieza a rascar y se empieza a lesionar esta parte de la piel. Clínica y tratamiento por esta alteración o esta patología. Ya les dije la clínica por lo general es prurito, eritema, lesión por el rascado.
va a tener vesícula, va a tener mucha presencia de calor, ¿sí? Uno le toca y va a tener una hipertermia en esa área en específica. ¿Por qué? Porque la piel trata como que de crear una sobreprotección y evidentemente va a tener presencia la pérdida de agua y va a tener alteración inclusive nerviosa. Dentro del diagnóstico vamos a hacer el PAS test, sin embargo, si nosotros no tenemos el PAS test, podemos primeramente hacerle una buena historia clínica al paciente, indagar qué fue lo que tocó el paciente, qué pudo haber causado este tipo de reacción y evidentemente que nosotros ahí referimos nuestro paciente con el dermatólogo especializado y evidentemente que tiene que evitar estos agentes que puedan causar alguna alteración y por supuesto de que el tratamiento indicativo para esto, algún tipo de corticoide. La dermatitis seborreica. Bien, la dermatitis seborreica es algo que nos va a llegar siempre también a nuestra consulta. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado a la tricología, ¿sí? Porque yo digo que está íntimamente relacionado a la tricología, porque más que todo se evidencia específicamente en áreas como en el cuero cabelludo, vemos en cejas, vemos inclusive en caballeros donde tienen presencia de barba. Entonces, más que todo, esto se van a ver en estos pacientes. ¿Qué pasa? Sabemos que la dermatitis seborreica empieza por la presencia de Malassezia furfu, está la presencia de sebo, está evidentemente es una zona donde vamos a ver una presencia de secreción sebácea, va a haber prurito, va a haber enrojecimiento que es el eritema y inclusive vamos a indicarle a este paciente tratamientos antimicóticos más que todo. Bien, dentro de la clínica del tratamiento ya nosotros sabemos que la clínica es la presencia de la glándula sebácea, el paciente pasa con mucho prurito, mucho eritema y evidentemente esta persona al tener prurito, eritema, hay hipersecreción sebácea, ¿sí? Va a tener como que tiene mucha caspa, esta persona sufre de mucha caspa y son aquellas personas que viven lavándose el cabello todos los días para evitar esta sobreproducción de sebo. Entonces van a haber escamas amarillentas, va a haber eritema, va a haber prurito. Más que todo, estos pacientes lo que se les indica los champús antifúngicos, tratamientos antifúngicos y corticoides, ¿sí? Teniendo en cuenta de que los corticoides deben ser tratados o deben ser indicados de manera especializada, porque si nosotros indicamos corticoides y no mandamos antifúngico, lo que estamos es empeorando la situación del paciente en vez de mejorar. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento con respecto a esto. Dentro de las infecciones bacterianas cutáneas tenemos que principalmente está el Staphylococcus aureus, más que todo el Staphylococcus pyogenes. Estas dos bacterias en sí se encuentran muy mínimas en nuestra piel. Cuando hay una alteración en la piel, estas bacterias van en aumento, en ascenso. Cuando ya estas bacterias se encuentran en ascenso, en aumento, evidentemente es cuando nosotros vemos que hay una alteración del pH, hay una alteración infecciosa y por lo tanto es un paciente de que puede llegar inclusive hasta por una celulitis. Los impétigos, vemos esto, más que todo los vamos a ver en muchísimos pacientes. Creería yo que se ven más que todo en la parte de edades infantiles, ¿sí? Vemos que es superficial, más que todo vemos que son costras melicéricas, son sumamente contagiosas. ¿Por qué? Porque en la edad infantil, evidentemente que los niños toman en un vasito, el otro niño toma en otro vasito y ahí se va propagando esto. Y bueno, por lo general estos tratamientos para esta patología se indican tratamientos antibióticos tópicos y orales. Bien, la celulitis.
La celulitis nosotros conocemos que esta es una infección bastante profunda, es un eritema difundido, el paciente va a tener dolor, va a tener fiebre, va a tener incomodidad, inclusive la persona va a tener dificultades para la marcha, va inclusive a tener claudicaciones intermitentes, es un paciente donde vemos que va a tener incomodidad con respecto a esta patología. Evidentemente, si te llega un paciente a la consulta con este tipo de patología, ya sabemos nosotros que es un paciente que debe ser referido a hospital, donde en el hospital evidentemente que va a tener tratamientos antibióticos sistémicos. ¿Por qué? Porque es una alteración, una infección donde se puede ir propagando debido a que si el paciente no está dentro del todo con su tratamiento adecuado, se puede propagar. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto y saber identificar este tipo de patología, cosa de que nosotros si vemos este tipo de patología podamos referirlo a un hospital. Los forúnculos son sumamente comunes en la actualidad porque estos son más que todo infección en la parte folicular. Evidentemente se va a ver en aquellos caballeros donde han ido a alguna peluquería y le han cortado el cabello con un equipo no estéril, un equipo contaminado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene forunculosis, nosotros como especialistas debemos de tratar más que todo la parte bacteriana y por supuesto que al final vamos a tener un drenaje. Sin embargo, esta parte tampoco nos corresponde a nosotros tratar, sin embargo, también debemos identificar. ¿Por qué debemos identificar? Porque nosotros al inicio podemos indicar el primer tratamiento y referir a nuestro dermatólogo de confianza para que el paciente tenga las mejores manos. ¿Ya? Más que todo, los forúnculos se presentan tal cual como vemos aquí en la imagen, son accesos que se van a ver dolorosos, ¿sí? Evidentemente que son puntitos, 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 puntitos donde vamos a ver donde se pasó aquel equipo contaminado, ¿ya? No es que solamente esté contaminado, sino que también vemos estos casos en personas que se han hecho depilaciones sin los procesos de asexia y antisexia, tal como las hojillas o inclusive hasta las ceras. Entonces debemos de tener cuidado que estos pacientes que si se realizaron estos procedimientos, evidentemente que pueden tener alguna alteración de una forunculosis. Las infecciones fúngicas y virales. Están sumamente comunes estas infecciones fúngicas y virales porque están íntimamente también relacionadas, más que todo las fúngicas, con la alimentación, ¿sí? Se encontró un estudio reciente de donde la parte fúngica está relacionada con ciertos alimentos. Las infecciones de la piel por hongos y virus, más que todo son frecuentes en un grupo dermatológico que afectan la piel, la mucosa y evidentemente las uñas y el cabello. ¿Dónde vamos a encontrar más que todo estas infecciones fúngicas y virales? Aquellas personas que evidentemente están en espacios más que todo públicos o están en lugares donde hay mucha congregación de personas, donde nosotros sabemos de que si una persona le dio una gripe, ya sabemos que todos van a tener gripe. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde sabemos que se va a propagar sumamente más rápido. Y la parte fúngica es cuando una persona tiene alguna alteración y comparte un objeto o alguna cosa que pueda afectar a la otra persona. Tal es el caso en aquellos lugares donde hacen pedicure, manicure, donde no hacen buena asexia y antisexia y lo que están haciendo es propagando este hongo. Las tiñas. Son sumamente comunes también las tiñas. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a ver estas tiñas así. Son circulares, son bien delimitadas. Vemos que en sus bordes están bien eritematosos. En la parte interna es como descamativa, como más blanquecina que la parte externa. Vemos que hay presencia como de varios puntitos internos en esta parte. Deben de tener precaución porque a veces tiende a confundir con la psoriasis.
Entonces, cuando nosotros vemos unas dermatitis corporis, debemos de saber identificar cuál es la diferencia de una con la otra, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico con nuestro paraclínico, que es el KOH, y evidentemente el tratamiento es antifúngico, porque ya nosotros sabemos que la tiña corporis está íntimamente relacionado con un agente fúngico. La candidiasis últimamente está también íntimamente, está muy con muchísima alteración en la actualidad. Vemos que se encuentra que es eritematosa, es incómoda, causa prurito. La persona se queja por la presencia de esta placa eritematosa. Son lesiones como en satélite y más que todo se ve o se evidencia en aquellas personas que tienen el sistema inmunológico más decaído. Tal es el caso con aquellas personas que tienen VIH o personas que tienen diabetes o personas que tienen el sistema inmunológico bastante deprimido, por lo tanto son personas que son muy propensas a que tengan esta patología de candidiasis. El herpes simple. El herpes simple también es una patología que nosotros vemos con mucha frecuencia. Van a ser vesículas agrupadas, como pueden ver acá, se ven como vesículas que tienen líquidos internamente. Son muy reactivas, la persona te refleja prurito, dolor, incomodidad más que todo. Y el tratamiento de este herpes o de los herpes son los antivirales, conocemos como son los aciclovir, vanaciclovir, cualquiera de estos antivirales. Sin embargo, en la parte de estética les va a llegar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando un médico estético realiza un procedimiento de labios, más que todo, puede tener la activación de este herpes, ¿sí? Recuerden de que nosotros podemos tratar un paciente donde le estamos realizando un procedimiento estético de labios y a los 2-3 días esta persona te pueda referir la presencia de las vesículas en los labios. Nosotros debemos identificar esto porque nos puede confundir con alguna otra alteración, ¿ya? Evidentemente que es algo que nosotros debemos hablar con nuestro paciente y decirle no está relacionado con la aplicación de ácido hialurónico en este caso, sino que simplemente por una inflamación, hubo una activación del herpes que tenía esta persona. Entonces es algo de que tenemos que tener cuidado y decirle al paciente efectivamente qué es lo que debe hacer en el caso tal de que se le active este herpes en los labios. El VPH realmente se encuentra en todas partes del cuerpo, ¿sí? Hay que tener sumo cuidado, es por eso la importancia de nosotros como médicos lavarnos constantemente las manos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué persona puede tener hasta un VPH en las manos, ¿ya? Vemos que son verrugas cutáneas, la transmisión es de contacto directo, ¿ya? Tratamiento, ya nosotros vamos a colocarles crioterapia o láser o prevención con algún tipo de vacuna. Podemos colocarle cualquier otro ácido que nos va a ayudar a degradar este VPH. Sin embargo, ya nosotros sabemos que el VPH ya se encuentra propagado en todo el cuerpo del paciente y evidentemente esta persona debe tener sumo cuidado con la presencia de algún tipo de verruga en otra parte del cuerpo. Las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas vemos que comprenden ciertas patologías que las vamos a ver en la consulta, pero no debemos de tratarlas nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, la psoriasis es algo que debe ser tratada por la parte inmunológica. ¿Por qué? Porque sabemos que la psoriasis está íntimamente relacionada con inmunología. Si esta persona no se trata la parte inmunológica, la psoriasis va a ir en aumento, ¿ya? La candidiasis y el lichen planus son patologías que están a la parte dermatológica. Nosotros como tal podemos darle un inicial tratamiento, sin embargo debemos de referir estos pacientes a dermatología porque es algo que evidentemente no es nuestro
campo y no debemos tratar esto porque evidentemente nosotros solamente nos estamos dedicando a la parte estética y recuperación de la imagen del paciente. La psoriasis, bueno, es una enfermedad inmunológica, ya les dije anteriormente, se evidencia más que todo como unas placas con escamas plateadas. Como les dije anteriormente, tiende a confundir con una tiña, es diferente. Una tiña vemos que es bien circunscrita, es bien circular, con eritema en sus bordes y blanquecina internamente. Hay personas que tienden a confundir esto, la psoriasis, con una tiña. Entonces hay que tener sumo cuidado, ¿ya? Como pueden ver, los bordes de la psoriasis no son tan bien delimitados, sino que son como que más expandidos, y vemos que la parte interna es totalmente blanquecina. Hay unas escamas internas plateadas. Cuando nosotros ponemos el dermatoscopio, evidentemente estas placas son bien plateaditas, inclusive tienden como a dar aquel efecto como de brillo. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos esta presencia en nuestro consultorio? Evidentemente que es un paciente que debe ser tratado por la parte inmunológica y por lo tanto nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada. La rosácea y líquen plano. En la rosácea también está íntimamente relacionada con factor inmunológico, ¿ya? ¿Qué pasa? La rosácea evidentemente vemos que se evidencia un eritema facial, es una persona que tiene una hipersecreción sebácea. Hemos tenido pacientes donde esta rosácea ha causado inclusive hasta rinofimas. Entonces son patologías que, por ejemplo, nosotros debemos de tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque son patologías inmunológicas. Evidentemente, este paciente debe ser también referido a la parte inmunológica. Esta persona por lo general también tiene sus telangiectasias. El líquen plano, que también es otra patología, son pápulas violáceas y es un prurito intenso. Es bueno que nosotros como médicos estéticos sepamos identificar todas y cada uno de estos, porque esto nos va a ayudar a nosotros como médicos especialistas, darle confianza a nuestros pacientes y también de indicarle al paciente que estas patologías, evidentemente que si nosotros no estamos dentro del mundo de la dermatología, nosotros no podemos tratarles íntimamente, sino que debemos de referir a estos pacientes. Bien, entonces acá tenemos también el acné y trastorno sebáceo. Llegarán muchísimos pacientes con acné y trastorno sebáceo, porque a pesar de que probablemente estos pacientes vayan a la parte dermatológica, nosotros como estéticos también conocemos otros tips que pueden ayudar a estos tipos de pacientes. Tal es el caso de los peeling con ácido salicílico o ácido glicólico, o tenemos tratamientos de extracción o de limpiezas faciales donde podemos ayudar a estos pacientes. Bien sabemos nosotros de que está íntimamente relacionado con una hiperproducción sebácea. Recuerden que el acné también tiene un factor hormonal y un factor más que todo donde nosotros como médicos debemos de hacerle ciertas paraclínicos a estos pacientes, ¿sí? En el caso de las chicas, evidentemente está íntimamente relacionado con ovarios poliquísticos. Cuando vemos una paciente que tiene una alteración con ovarios poliquísticos, va a tener acné, ¿ya? Si vemos un chico con una alteración hormonal, evidentemente que también va a tener una sobreproducción de sebo. Entonces, ya nosotros sabemos que cuando hay esta presencia de acné, debemos de también tratar la parte bacteriana. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ahí también hay un factor bacteriano que está con alteración y debemos más que todo nivelar, ¿ya? Vemos que son como comedones, como pústulas, hay presencia de comedones, hay presencia de pústulas. Evidentemente que nosotros indicamos retinoides, antibióticos o isotretinoína, que esto más que todo va a ayudarle a regular esta hiperproducción de sebo. Sin embargo, hay otros tips que nosotros como médicos estéticos
conocemos y que sabemos que va a ayudarle muchísimo, como es la aplicación de la toxina botulínica en ciertas partes del rostro, que me va a ayudar a equilibrar esta sobreproducción de sebo. Bien, dentro del diagnóstico y manejo dermatológico, vemos que nosotros como médicos debemos de realizar una excelente historia clínica. Si nosotros no hacemos una buena historia clínica, vamos a desconocer realmente cuál es la principal causa que está causando que este paciente tenga alguna alteración en la piel, ¿sí? Si nosotros vemos que es un paciente que tiene alguna alteración hepática, renal, hormonal o inclusive pueda tener alguna alteración ovarios poliquísticos, por ejemplo, evidentemente que ya nosotros sabemos que este paciente tiene una alteración interna que me está causando que la piel se altere, ¿ya? El examen físico es sumamente importante. La dermatoscopía y la biopsia son sumamente importantes en caso tal de necesitarlo. Y evidentemente que nosotros como especialistas en estética lo que podemos darle a estos pacientes son tratamientos tópicos, sistémicos, terapias físicas y más que todo la educación del paciente. Es importante que si un paciente tiene una alteración en la piel y no tiene una buena alimentación, nosotros también debemos darle educación al paciente para cambiar su estilo de vida, enviarlo a un buen nutricionista para que le ayude a cambiar su estilo de vida y que pueda tener una mejoría en la parte nutricional y evidentemente eso se va a reflejar espectacularmente en la piel. Entonces es algo que nosotros debemos de tener conocimiento y recordar que el cuerpo humano no es solamente la piel, el cuerpo humano es un complemento, una parte donde nosotros vemos que está desde el cabello hasta el dedo chiquito del pie, está complementado, está toda la parte. Bien, espero que les haya gustado esta clase con respecto a las patologías dermatológicas en los cuerpos humanos o en la parte dermatológica. Soy la doctora Jocelyn Mota, nos vemos pronto.